Estamos en el capítulo 5, verso 1 del libro de Segunda de Reyes. Dice: y Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un grande hombre para con su señor, y en alta estima, pues que por su medio Jehová había salvado la Siria. Y este hombre era guerrero esforzado, mas era leproso. Este primer versículo de Segunda de Reyes nos presenta al general en jefe del ejército de Siria, ¿no? Cuando dice que es el jefe del ejército, el jefe del ejército es el que tiene más alta graduación y comanda todo el ejército, ¿no? Era el comandante en jefe, el general. Y aquí dice que era un grande hombre, o sea, el rey lo tenía en mucha estima, y era grande, era de sus grandes generales, porque por medio de él, dice, Jehová había salvado a Siria, por medio de su mano. O sea, aquí hay una situación que pareciera que fuera incongruente, ya que aquí dice que Dios salvó a Siria por mano de Naamán. Y muestra que el Señor, a pesar de tener un pueblo para él interviene en todas las naciones, ¿no? Aquí en este caso dice, salvó a Siria. Me imagino de alguna incursión, de alguna otra fuerza militar, y Dios había usado a Naamán para salvar la independencia de Siria. Y este hombre, que era guerrero esforzado, tenía un solo problema: era leproso. Y qué interesante, era leproso. A pesar de ello, el rey lo estimaba mucho. El versículo 2 dice: y los sirios habían salido en guerrillas y habían traído cautiva de la tierra de Israel una jovencita, la cual asistía a la mujer de Naamán. Y dijo un día a su señora: ojalá que mi amo se presentara delante del profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría su lepra. Y entró alguno y se lo avisó a su señor, diciendo: así y así ha dicho la muchacha que vino de la tierra de Israel. El primer versículo nos presenta a este hombre Naamán, y cuando uno lo ve, muestra que es el segundo después del rey. Está el rey de Siria, y el hombre más poderoso después del rey es Naamán. O sea, es una persona importante, es el segundo hombre del reino de Siria. Y aquí dice que en la casa de la mujer de Naamán estaba una chica, una jovencita israelí, que había sido raptada por el ejército sirio y servía empleada en la casa de Naamán. Y ella, no, me imagino que estaba acostumbrada a lo que eran sus jefes, o en ese tiempo sus amos, y probablemente la trataban con bondad. Ella les cuenta que hay un profeta en Samaria, o sea, en Israel, que podría sanar la lepra de su jefe o de su señor, dice aquí, ¿no? Y esta noticia, y quiero notar aquí que realmente el profeta no radica en Judá, no radica en Jerusalén, radica en el Israel del norte. Les recuerdo que Israel estaba dividido. El gobierno del norte, con
con sede en Samaria y el gobierno del sur con sede en Jerusalén. Y era que el profeta estaba en Samaria. Y el profeta estaba en Samaria debido a la bondad del Señor. Los profetas fueron una manifestación del amor de Dios. Aunque muchas veces nosotros lo encontramos profetizando catástrofes para Israel, es Dios que habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Samaria había escogido el camino de la idolatría y Dios había levantado dos grandes profetas en Israel, Elías y Eliseo. Elías había partido en un carro de fuego vivo, se lo había llevado Dios, y Eliseo era el profeta viviente en ese momento, y todo israelita sabía que en Samaria había un profeta, que fue lo que esta niña le dijo a la esposa de Naamán y a su vez a Naamán, y luego llegó a oídos del rey de Siria, que tenía en gran estima a Naamán, y dijo el rey de Siria, versículo 5, y dijo el rey de Siria, anda, que yo enviaré una carta al rey de Israel. O sea, le da una orden a Naamán, su general, para que vaya a Israel para ser sanado. Pero como el rey le han contado la verdad parcialmente, la niña dijo, profeta en Israel, no, pero cuando escuchó el rey dijo, en Israel está la sanidad. Entonces, dice que yo enviaré una carta al rey de Israel. Partió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 ciclos de oro y 10 mudas de vestido. O sea, llevó mucha riqueza, pensando que su sanidad iba a costar, ¿no? Pasa igual que ahora, que la salud uno tiene que tener un saco de plata para digamos, complementar la salud. Dice, y llevó la carta, el versículo 6 dice, llevó la carta al rey de Israel, la cual decía así, ahora pues, cuando llegare a ti esta carta, sabrás que, he aquí, yo he enviado a ti a Naamán, siervo mío, para que tú le sanes de su lepra. Se fijan que la información le había llegado al rey de una manera distinta a lo que le había dicho la muchacha. La muchacha dijo, hay un profeta en Samaria. Pero el rey le pareció que el rey tenía que hacer los trámites para sanar la lepra de Naamán. Versículo 7 dice, sucedió que como el rey de Israel leyese la carta, rasgó sus vestidos diciendo, ¿soy yo acaso Dios que hace morir y que da vida para que éste envíe a mí a fin de que yo sane a un hombre de su lepra? Pero ruegos tan solo que consideráis y veréis cómo éste anda buscando pretextos contra mí. O sea, la carta, el rey de Israel la tomó en forma distinta. El rey de Siria estaba equivocado, no tenía toda la información, entonces le dijo que el rey de Israel sanara a su siervo. Y el rey de Israel interpreta que el rey de Siria le quiere hacer guerra, diciéndole algo insólito para él, porque él dice, yo no soy Dios. Qué interesante. Y él piensa que estaba buscando alguna excusa para luego presentarle la guerra. Pretextos contra mí, está buscando pretextos contra mí, dice. Versículo 8 dice, más aconteció que cuando Eliseo, el varón de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ruégote, venga él a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Era necesario que todos supieran
el rey primero. La muchacha, que era esclava en la casa de Naamán, sabía que en Israel, particularmente en Samaria, había profeta. Pero el rey de Israel no sabía que había profeta, aunque lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía o no quería saberlo? Porque Dios había puesto palabras de verdad en la boca de Eliseo. ¿Mm? Y para el rey Eliseo era peligroso. ¿Mm? Era alguien que él no quería, ya que como andaba de espaldas a la ley de Dios, era idólatra. Entonces, por supuesto que Eliseo no era uno de sus amigos preferidos, y por eso no recurrió a él. Pero Eliseo, sabiendo que eh, el rey se había rasgado las vestiduras, le dice, ¿acaso no hay profeta en Israel? ¿Mm? Y sabrá que hay profeta en Israel. Sabrá que hay profeta en Israel, hermanos, es para el rey y es para Naamán. Y es para el rey de Siria, que todos lo sepan. Hay un hombre que actúa conforme a Dios. Y aquí nos muestra a nosotros cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere usarnos. O sea, la única virtud que tenía Eliseo era un hombre rendido a Dios, y Dios actuaba a través de él. Y él sabía lo que podía hacer porque era un canal. Hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo creó como el profeta Eliseo. No, Dios quería que en la tierra hubiera un testimonio de él, y que el hombre junto con Dios, juntos, pudieran actuar para que Dios fuera conocido en toda la creación, y toda la creación alabara al Dios que hizo todo lo que hay. ¿Mm? Esa era la idea primera de Dios. Cuando el hombre se rebeló, entonces nosotros tenemos al rey de Israel, ¿no? Desconoce la autoridad de Dios, hace su propia voluntad y se representa a sí mismo, su propio ego, ¿no? Y vemos al rey de Siria, ignorante de Dios, ignora al Dios creador, y la pequeña, la sirvienta de la casa de Naamán, ella sí sabe que en Israel hay una manifestación de Dios. Y Naamán es un hombre que representa un mundo perdido en delitos y pecados. La lepra en la Biblia siempre tiene que ver con pecado, no pecado, sino la condición del ser humano de ser pecador. Y este Eliseo, hermanos, representa, así como Elías representó a Jesús de Nazaret, Naamán representa al ministerio del Espíritu Santo después que Jesús derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes en el día de Pentecostés. Cuando eso sucedió, estos hombres, 120 hombres y mujeres que recibieron el Espíritu Santo, fueron Dios en la tierra. Fueron Jesucristo a través de ellos. Se cumplió en perfección la voluntad de Dios. Era Dios en ellos. Jesús les había dicho, es bueno que yo me vaya. Y ese bueno que yo me vaya, yo no lo podía entender, pero era precisamente esto. Era el Espíritu Santo trayendo a la persona de Jesús a nuestras vidas y haciendo las obras de Dios a través de nosotros. ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? Dice el profeta Isaías. ¿Quién irá por mí a trabajar? Y el profeta dice, envíame a mí. Yo quiero ir. Ese yo quiero ir, Dios no lo quiere sacar de nosotros por la fuerza, ni por el miedo, ni por la religiosidad, sino que tiene que ser un escogimiento, si alguno quiere. Y es lo que nos ofrece a nosotros. Es solamente eso. Alguno quiere
ser mi discípulo, dice Jesús. Cuando uno es discípulo de Jesús, hermanos, quiere decir que está siguiendo lo que Jesús hace. Y lo que Jesús hace es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios. Aquí vemos a un hombre de esa estatura, Eliseo, representando a los apóstoles, al servicio de la iglesia primitiva, estando Jesús en el centro de las cosas. Y Pablo declarando, no vivo yo. Es una locura lo que dice Pablo. Cristo vive en mí. Ese es el secreto de la vida cristiana. No ya yo, mas Cristo. Y aquí vemos un hombre que actúa en esa lógica, ¿no? Dios es su Señor y es un canal para que lo imposible pueda ser posible. Más aconteció, versículo 8, había rasgado sus vestidos, envió diciendo, ¿por qué has rasgado tu vestido? Ruégote, venga a mí, él a mí, o sea, Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán, pues vino con sus caballos y con su carro de guerra, y paróse a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, anda, lávate 7 veces en el Jordán, y se volverá sana tu carne, y sé limpio. Hermanos, Naamán era el general del ejército sirio. Yo no sé si ustedes conocen un general, y probablemente usted los ha visto por la televisión, pero usted no se ha sentado a tomar té o a almorzar con uno de ellos, y quizás nunca, lo digo por mí, nunca lo hagamos, porque su importancia le lleva a estar un poco desconectado con la gente del pueblo, ¿no? Entonces, aquí vemos el carácter de Naamán. Él tiene un carácter que le da su estatura, ¿ah? Él es una persona importante. Y resulta que llega con todos los carromatos, con oro, con plata, con riquezas, y el profeta ni siquiera lo sale a saludar, hermanos. ¿Qué me parece? Y el general se sintió porque, hermanos, como que llegue el general a su casa, cualquiera de las hermanas, golpee y usted le diga, mande a decir que cualquier cosa. El camino para el cerro está un poquito más allá, no sé, cualquier cosa. Sube por allá donde está el asunto del agua y ahí llega al cerro, ¿no? O sea, el Naamán, y aquí yo les quiero mostrar los 2 corazones. El primero es que el del profeta. Oh, hermanos, esto es lo que Dios quiere. Que cuando Dios nos use, nosotros no pensemos que somos bonitos. Pensemos que somos importantes. El profeta era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, él quería mostrar que no era él el que hacía las cosas, sino que era Dios. Y él no era importante. No era importante en el sentido de gloriarse. Y miren lo que piensa Naamán. El versículo 11 nos muestra, el primero les muestra al hombre sencillo. Dios es sencillo, hermanos. Dios es sencillo y los que son sencillos están con Dios. O sea, uno tiene que saber la medida que uno tiene y que si Dios lo usa, es Dios. No es que yo mejoré y soy mejor que mi hermano y me empiezo a comparar con todos los hermanos y pienso que soy una estrella. No, soy un hombre usado por Dios, simplemente es una mujer usada por Dios. Pero la gloria, Dios no comparte la gloria con nadie, hermanos. Dios no comparte su gloria. La tierra está llena de su gloria. Y el profeta tenía muy claro eso.
el Espíritu lo inspiró a no ir. Y lo que pensaba, miren la mente carnal, aquí vemos la mente natural de un hombre, dice, mas Naamán estalló en ira. Miren, ¿por qué estalló en ira? Hermanos, porque él era un hombre importante y él sabía que era importante. Y el profeta ni siquiera se dignó a saludarlo, ¿no? Es decir, aquí hay un hombre importante, entonces voy a recibirlo, ¿no? Y él sintió y se llenó de ira y se fue. El profeta había dicho, sumérgete 7 veces en el Jordán, pero a él, ya que no lo recibiera el profeta y le mandara un empleado a decirle eso, le cayó como patada en la guata, le cayó muy mal, ¿no? Y aquí dice lo que su mente había preconcebido. Es como nuestra mente carnal. Nosotros preconcebimos cosas, nos pasamos películas, lo digo por mí, y resulta que es la mente carnal, la mente humana. Y esto es lo que pensó Naamán. He aquí que yo pensaba, miren lo que dice, yo pensaba, qué peligroso es ese yo pensaba. Cuando un creyente camina por la fe, ese yo pensaba está crucificado. Es lo que Dios quiere. ¿Ah? No es lo que yo pensaba. Pero aquí tenemos un hombre natural, dice, he aquí que yo pensaba que seguramente él hubiera salido a recibirme. Lo primero, que el profeta lo fuera a recibir, ya que él era una persona importante. Imagínate la humillación. Él se sintió humillado. ¿Cómo el profeta ni siquiera lo salió a saludar? ¿Qué es lo que pasaría con cualquiera de nosotros si en la puerta tenemos al general del ejército? Nosotros sabíamos, pero decir caballero, ¿qué quiere? Y somos muy amables, ¿no? En este caso Eliseo le mandó un sirviente y él lo primero no salió a recibirle. Que él hubiera salido a recibirme y que, puesto de pie, hubiera invocado el nombre de Jehová su Dios. Lo segundo, o sea, él vio, se pasó la película al hombre de Dios ahí de pie, alzando sus manos al cielo y orando por él, invocando el nombre de Dios. Y segundo, y que pasando su mano sobre la parte llegada, sanaría la letra, o sea, algo preconcebido. ¿Qué normal es eso en la vida de la carne, hermanos? Cuando nosotros preconcebimos algo y nos decepcionamos porque no fue como nosotros habíamos pensado, qué desilusión, ¿no? Pero el Señor, qué importante esto, porque el Señor no es hombre, hermanos. Dios no es hombre. ¿Ah? Y esto, algunos que dicen si hay extraterrestres, claro, Dios es extraterrestre, no es de la Tierra, pero por supuesto, Él no es de la Tierra y tiene otra mente. Y dice, pasando su mano, Él pensaba que iba a pasar su mano sobre la lepra y sanaría. Era algo ideal que Naamán había pensado que así iba a ser. Y luego el versículo 12 dice, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? Hermano, el río Jordán en el tiempo de menos agua es menos que el río Mapocho. Usted ha visto el río Mapocho, el principal río de Santiago, y pasa muy poca agua. El Jordán es igual, ¿no? Pasa muy poca agua y a los ojos del general menospreció. Yo tengo 2 ríos, dice en Siria, y son ríos. Esto es un canalcito, es una... ¿no? Y él lo menospreció.
Por lo cual dice, volvió su rostro y se fue ardiendo en ira. Como él era el general, dio las órdenes, enfiló sus caballos para volver a Siria, enojado, o sea, no solo estaba enojado, pero estaba ardiendo en ira. ¿Mm? Lo que él había pensado no se había dado. Para él el profeta lo había menospreciado, ni siquiera lo había saludado. ¿Mm? Entonces, versículo 13, se llegaron a él sus siervos y hablaron con él diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado a hacer alguna gran cosa, ¿no deberías hacerla? ¿Cuánto más, pues, cuando te dice, lávate y quedarás limpio? O sea, los siervos que no esperaban ningún honor, que aquí ellos eran siervos del general, lo aconsejaron, pero muy distante, con mucho respeto, y le dijeron que si el profeta le hubiera dicho una cosa muy difícil, ¿acaso él no la habría hecho? ¿Mm? Y aquí el profeta te dice, lávate y serás limpio. O sea, en el fondo, ¿qué pierdes? Lo que perdiera es orgullo nomás. Y a regañadientes, ¿no? El versículo 14, con lo cual él descendió y bañóse en el Jordán 7 veces, conforme al dicho del varón de Dios, y se volvió su carne como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. ¿Cómo se produjo el milagro? Exactamente como el profeta había dicho. 7 veces en este riachuelo, ¿no? Pero luego de las 7 veces, el general quedó ese con su carne como la carne de un pequeño niño. Había sanado completa y totalmente. Hermanos, yo quiero hacer un comentario aquí respecto al Señor. Cuando el general se llenó de ira, nuestra mente carnal también piensa, y que se vaya nomás, que se vaya, se la perdió, que se vaya nomás, mire, no creyó y se fue soberbio, más encima airado. Pero miren cómo son los pensamientos del Señor, qué distintos son los pensamientos del Señor. La Escritura dice, o ignoráis que su bondad os guía al arrepentimiento. Mientras nosotros pensamos que la conducta del hombre solamente le puede llegar al juicio, Dios, el mayor contenido de gracia lo derrama cuando la persona no tiene ni un mérito. Debería morir, pero Dios muestra su misericordia. O sea, ¿qué encontró en Naamán? Nada. Soberbia. Humanamente era valorado, pero a los ojos de Dios era leproso. Y Dios tuvo misericordia de él. Y a pesar de la soberbia con la cual enfrentó esta situación, y a pesar de la soberbia y la rabia que tenía, sus empleados humildemente lo convencieron, diciéndole, no pierdes nada en relación a lo que te dijo. Los actos de bondad del Señor convierten el corazón. A veces nosotros pensamos, no, el Señor le va a dar a este, lo va a... Se fijan como en nuestra mente carnal, que piensa que el Señor va a ser duro con tal persona, y pasa al revés. O ignoráis que su benevolencia. Oh, Dios usa su bondad. Nosotros queremos que use el garrote, ¿no? Si no, lo que necesita es garrote. Ese es el pensamiento humano. Y saben, las más grandes conversiones es cuando a la soberbia humana le añade la misericordia de Dios, como en este caso. La soberbia de Naamán fue contrarrestada con amor. ¿Mm? Y cuando se manifiesta el poder de Dios, yo recuerdo
a un hermano argentino un día que estaba predicando ante una asamblea de gente que no conocía al Señor, y un hombre dijo: yo no creo en ese Jesús que tú crees, yo creo en Satanás, le dijo, porque Satanás me hizo una tapadura aquí, y le mostró que el diablo había hecho una tapadura en su dentadura. Y entonces le dijo: pero tú quisieras conocer a Jesús. Le dijo: bueno, no pierdo nada, lo mismo que nada más. Se metió al agua, no perdía nada. ¿Ah? Y el hermano dijo: en el nombre de Jesús. Y lo primero que pasó fue que la tapadura le saltó de la boca al suelo. Y lo que siguió fue que el Señor le tapó toda la dentadura con un metal que no existe en la tierra. Es un milagro, son milagros constatados. ¿Ah? No estoy... Yo sé que hay personas que no creen en milagros, yo sí creo en milagros, porque el Señor, Dios sigue respaldando la palabra escrita con prodigios, milagros y el derramamiento del Espíritu, porque lo que Él respalda no es a los apóstoles, sino la palabra que los apóstoles escribieron, y esa palabra que ellos escribieron está en nuestras Biblias, ¿no? Las cartas apostólicas, y Dios sigue respaldando eso. Entonces, cuando tú ves a un hombre adorador de Satanás, con la dureza y la incredulidad, y el Señor responde con amor, con bondad. ¿Ah? Nosotros pensamos en la ley del garrote, mientras nosotros pensamos en la ley del garrote, no decimos: no, esta persona le va a ir mal, y resulta que le empieza a ir bien. ¿Qué les parece? Tiene trabajo, se reúne con hermanos allá donde se fue, y dice: pero ¿y cuándo le va a empezar a ir mal? Oh, hermanos, no conocemos a Dios. Dios es diferente a nosotros. Mientras nosotros pensamos en la ley del garrote, el Señor piensa en su bondad. Y miren lo que produce la bondad del Señor en el corazón de Naamán. Dice versículo 15: él y toda su comitiva volvieron ante el hombre de Dios. O sea, se fueron al río, se zambulló, se sanó, y ellos volvieron. Es importante volver. Recuerden que Jesús sanó a 10 leprosos, y solamente uno volvió, el 10%, uno volvió, ¿no?, a dar gracias. Y Jesús le preguntó: ¿dónde están los otros? Porque todos debían haber vuelto, ¿no? Todos. Y aquí ustedes ven a Naamán volver. ¿A qué vuelve? A dar gracias. ¿Mm? Qué importante es dar gracias a Dios ante los favores recibidos, ante el alimento, el pan nuestro de cada día, el techo que nos das, la bondad que Él muestra a nuestros seres queridos, a pesar de los avatares de la política o de los gobiernos. El Señor guarda a su pueblo, nos guarda y muestra bondad, y nosotros volvemos a Él dándole gracias. No estamos pensando que nosotros, por nuestras fuerzas, somos los que traemos el pan, o con nuestras fuerzas tenemos lo que tenemos. Es importante darle gloria a Dios. Y aquí dice Naamán, o sea, él y toda su comitiva. ¿Mm? ¿A qué volvieron? Dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. O sea, ahora sí salió el profeta. Cuando dice delante de él, es delante del profeta. Y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Hermano, esto es lo que dice un creyente. Se había convertido a Dios, estaba confesando el nombre del Creador, y ahora conozco. ¿Cómo lo conoció? Lo conoció a través del amor, de la bondad de Dios, no del garrote, no que se vaya así nomás. Mire, se llenó de ira, no merece. Claro, ninguno de nosotros merecía nada, y Jesús murió por nosotros. Y yo conozco que en toda la tierra, sino en Israel.
está reconociendo al Dios único. En Siria se adoraban ídolos, hermanos, se adoraban estatuas, y aquí había conocido al Dios que hizo todo lo que hay. Y también me da alegría de ver que las loas no fueron para el profeta, porque cuando él volvió no dijo: uy, qué maravilloso eres, Eliseo, pero qué hombre tan maravilloso. No dijo eso, hermano. Y se fijan cómo se justifica que Eliseo no haya salido primero a recibirlo, porque y el hombre supo que quien había hecho el milagro no era el profeta, sino había sido solamente el conducto mediante el cual el Dios del cielo, creador de todas las cosas, había sanado a un hombre de lepra. Y luego le dice, le hace un ruego a Eliseo, dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Él traía mucho dinero, en plata, en oro, en vestidos, y entonces le ruega que reciba algo. Ya le ha dado la gloria a Dios, ahora quiere agradecerle al hombre. Mas Eliseo dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Este es el tiempo en que nosotros podemos decir lo mismo que el profeta: en cuya presencia estoy, ya que Él está en nosotros. Que no lo aceptaré. Hermano, ¿será que el profeta no le gustaba el oro, no le gustaba la plata, no le gustaba cambiarse la ropa el día domingo para ir a las reuniones, o el sábado, ¿no? No, era que él era siervo de Dios. O sea, el profeta obedecía a Dios. Y Dios le había dicho: no recibas nada. ¿Y por qué, hermanos, el Señor había dicho eso? Porque es gracia. Si Eliseo recibía algo, era que le estaba pagando por lo que había pasado. Y la gracia no se vende. Hermanos, qué lección más maravillosa. La gracia no se vende. Y recuerdo aquí hoy día una de las grandes herejías que recorren el mundo cristiano es el de la prosperidad, donde dice que la gracia se vende. O sea, da más y te va a venir 10 veces. ¿Qué es eso? Hermanos, el dar no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios nos ha dado, sino es la gratitud al Señor. ¿Me entiendes? No es para recibir algo de lo que Dios nos ha dado, hay que pagarlo, sino que es la acción de gracia mediante el cual el creyente dice: todo lo que me das proviene de ti, no proviene de mi trabajo, no proviene de mi esfuerzo, proviene de tu gracia, y de lo que tú me has dado yo aparto para ti. ¿Se fijan? Ese es el pensamiento. Una cosa no tiene que ver con otra. Por lo tanto, el profeta le dice no, y a pesar de que le ruega, pero Eliseo respondió, dice que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y no quiso porque Dios había dicho que la gracia no se vende. No podía Naamán pensar que su sanidad había tenido un precio. Era gratis. En esto, perdone Jehová a tu siervo. Y luego que ya no puede convencerlo de dejarle algo, no lo convence, entonces él le cuenta una situación que es habitual en su servicio al rey de Siria. Dice: en esto perdone Jehová a tu siervo. O sea, este hombre se ha transformado en un seguidor de Jehová. Se ha convertido al Dios de Israel. Pero él tiene que pedir perdón por algo que no puede rehusar de hacer. Dice:
que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él. Rimón es el ídolo falso que adoraban los sirios, ¿no? Y se apoyare sobre mi brazo, o sea, el rey, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, Jehová done en esto a su siervo. O sea, él está diciendo, yo tengo un deber, no podría decirle al rey que no lo puedo acompañar porque como soy la segunda autoridad en el reino, yo tengo que ir con él. Y el rey se apoya en mi brazo. Yo tengo que ir al templo de Rimón, pero yo sé que mi Dios es Jehová. Esa es la convicción. Entonces dice que perdone porque esto lo tengo que hacer por mi deber. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue, pues, caminó como media legua de tierra. Se fue con todo lo que traía. Su sanidad le había costado nada, ya que la gracia no se vende, es gratis, como dice el profeta, venir y comprar sin dinero, leche y miel. Entonces se va con todo y en paz rumbo a su país. Dice, el versículo 17 dice, y Naamán dijo, pues entonces te ruego que sea dada a tu esclavo la carga de tierra de un par de mulos, pues tu esclavo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses sino a Yahvé o Jehová, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la tierra, no? ¿Por qué el Naamán le está pidiendo al profeta llevar tierra de Israel y digamos, lo asocia con la adoración? Bueno, y tiene que ver que Dios se ha revelado a Israel y que Él cuando vaya allá lo va a hacer, esa tierra es donde Él va a orar, o sea, va a orar desde Israel, en sentido figurado, queriendo decir que no hay otro lugar donde Dios habite, sino en medio del Dios de Israel. Y por eso Él lleva esa tierra, ¿no? Naamán se convierte a Dios, se convierte al Creador. Él era seguidor de Rimón, pues era la tradición en Siria, y aquí Dios lo trata con bondad, ¿no? Primero lo guía a que vaya a Israel, segundo, a pesar de su soberbia, lo sana, y entonces sus argumentos para seguir ídolos se viene a tierra, y él dice, ahora yo soy adorador de Yahvé, o adorador de Jehová. Y te ruego que me des tierra para yo orar desde el lugar, desde la tierra donde Dios se ha revelado, o sea, a Israel. Y ese es el sentido de este versículo. Y luego de eso le pide disculpas porque un día le tiene que acompañar al rey, al ídolo, pero que el corazón de él se ha convertido al Dios de Israel, ¿no? Él es un convertido. ¿Qué lo convirtió? La bondad del Señor. El Señor es bondadoso. No se convirtió con palos, se convirtió con amor. Y es un mérito, es un mérito infalible, ¿no? El amor de Dios manifestado. Y estamos en el versículo 19, valga esta la explicación, ¿no? Él lleva la tierra como si fuera, cuando vaya a orar, él estaba en la tierra de Dios, en el lugar que Dios había escogido para habitar. Y el versículo 19 dice, y él le dijo, ve en paz. Y se había alejado de él una cierta distancia cuando Giezi, siervo de Eliseo,
o sea, el servidor de Eliseo, pensó. ¿Se fijan quién había pensado antes? Naamán. ¿Qué mente era la de Naamán? Una mente carnal, descendiente de Adán. Y sus pensamientos, se había pasado película de cómo el profeta se iba a poner delante de él, iba a hacer una oración y al último le iba a poner las manos en la enfermedad y ahí le iba a sanar. Todo eso no era nada más que iniquidad, ¿no? Nuestros pensamientos, lo que dice el Señor, mis pensamientos son más altos que los de ustedes. ¿Mm? Y él pensó y se equivocó, casi estuvo a punto de perderse la gracia de Dios, y sus inferiores, en el sentido de sus empleados o siervos, lo hicieron volver y recibir la sanidad ahí en las aguas del Jordán cuando se sumergió 7 veces. Pero aquí estamos frente a otro pensador. ¿Quién es el siervo de Eliseo? Y dice que pensó. ¿Mm? Y a veces a nosotros nos pasa que pensamos y nos desviamos. Pensamos y nos alejamos del Señor. Pensamos y buscamos respuestas en nuestra mente y exigimos justicia y muchas otras cosas con nuestra mente. Y la mente carnal Dios la abomina porque siempre piensa como centro al hombre. ¿Mm? Miren lo que pensó. He aquí, mi Señor eximió a este sirio Naamán al no recibir de su mano lo que traía. ¿Mm? El pensamiento era que su amo se equivocó. ¿Cómo no tomar algo? Siendo que probablemente ellos estaban muy necesitados, ¿no? O sea, Eliseo le dijo no porque no había necesidad en la obra que él hacía o en su comodidad diaria. Probablemente tenía muchas necesidades, pero Eliseo no era dominado por sus pensamientos, sino que era dominado por su Señor. Él hacía lo que Dios le decía a él, y Dios había dicho, no le reciba nada. Pero lo primero que pensó, ¿por qué lo eximió? Siendo que debía haberle, ojalá le hubiera dado todo lo que traía, y de hecho, Naamán está dispuesto a dejarle todo. Pero sigue su pensamiento, vi de Yahvé que de seguro correré tras él para tomar algo suyo. ¿Ah? Como era la mente natural, se viste de espiritualidad, ¿no? Vive Jehová, o sea, menciona a Dios en su pensamiento, es como que su pensamiento y Dios son uno, pero claramente él se había descaminado al pensar y no ver a Dios. Muchas veces en nuestra conducta nosotros no vemos a Dios, vemos las circunstancias, vemos las personas, pero no vemos el propósito de Dios. Y cuando no vemos el propósito de Dios, pensamos y nuestros pensamientos nos desvían, nos hacen perder tiempo, nos hacen vivir en una niñez crónica. Entonces él quiere, en su pensamiento, como debido a la equivocación que en su pensamiento hizo Eliseo, entonces él va a tomar algo de Naamán, pero no para Eliseo, ni para el bien de otros, sino para su propio bien. O sea, había deseado algo, probablemente los vestidos, el oro, tan atractivo, ¿no? Así, versículo 21, Giezi siguió a Naamán, y cuando Naamán vio que corría tras él, se bajó del carro para recibirlo. O sea, venía corriendo detrás de él. O sea, ya el deseo era incontrolable. ¿Mm? Y Naamán, que se había transformado ya, no en el siervo del rey de Siria, se había transformado en el siervo de Jehová, bajó del carro como una tensión para recibirlo y dijo Giesi, el siervo, dice: salud, mi señor,
me ha enviado diciendo de aquí que en este mismo momento han venido a mí desde la serranía de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Dale este ruego 1 talento de plata y 2 mudas de vestido. Y Naamán dijo, toma 2 talentos, y los ató en 2 talegas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus siervos que los llevaron delante de él. Hermano, le entregó los 2 talentos. A nosotros nos parecía poco, pero era mucho, de tal manera que tenía que haber siervos que los tenían que cargar. Y le añadió los vestidos. Era mucho dinero. O sea, lo que Naamán llevaba, es que llevaba mucha plata, y aquí le da solamente 2 talentos. Era mucho dinero para pagar, porque su lepra valía todo lo que él tenía. Y entonces el siervo no había pensado, le mintió. O sea, cuando una persona miente a causa de que quiere recibir, sus deseos son tan importantes, le da un viso de espiritualidad, se equivocó el profeta, y dice, y los entregó a 2 de sus siervos que los llevaron delante de él. O sea, iba Giezi con los 2 siervos de Naamán hasta llegar a un punto, dice, cuando llegó a Ofel, los tomó de sus manos y los puso en la casa y despachó a los hombres. O sea, todo perfecto. Le había resultado, ya tenía en casa la riqueza y los vestidos. Y él entró y se detuvo ante su señor, o sea, ante Eliseo. Entonces Eliseo le preguntó, ¿de dónde viene Giezi? Y éste respondió, tu esclavo no ha ido a ninguna parte. O sea, a la mentira de que le habían llegado 2 hijos de los profetas, le agrega ahora otro palito para seguir sosteniendo, ¿no es cierto?, su mentira, y le dice, tu esclavo no ha ido a ninguna parte. Pero él le dijo, no iba mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro a encontrarte. O sea, el profeta iba en espíritu con Giezi, ¿no? Y de dónde, y dice, pero él le dijo, no iba mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro a encontrarte, apesadumbrado, cuando a ti se te pone algo el corazón, cuando alguien que tú estimas hace esto, está mintiendo para su propia desgracia, ¿no? Es tiempo de recibir plata y de tomar vestidos y olivares y viñas y ovejas y bueyes y siervos y siervas. Miren, es tremendo lo que le dice, es tiempo. Esta es una afirmación apostólica. Es tiempo de vivir en nuestras casas artesonadas y su casa está en ruina. No es lo mismo que dice el profeta Ageo. O sea, Eliseo está mirando a su siervo como no un siervo de él, sino que un siervo de Dios. Para un siervo de Dios ya su mirada no está en lo que desea, en lo que posea, cosa que nuestra sociedad va con tanto ánimo. Y el 27, cuando Eliseo acompaña de corazón a Giezi a ese encuentro para que le den la plata y los vestidos, el corazón apesadumbrado de Eliseo va con él, ya que ahora sí el juicio ha caído, pero no sobre Naamán. Pero la lepra de Naamán se pegará en ti y en tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Y a ustedes les muestra cómo es vivir para nuestros propios deseos. Hoy día se levantan, tal como en ese tiempo, se levanta el dinero,
el qué me voy a vestir, qué voy a comer, como principales de nuestra vida, u otros aspectos de la vida humana a la cual Dios sí nos dio acceso a comer, a tener alguna propiedad, algunas cosas. También nos permitió otras cosas que son lícitas, pero lo que no es lícito cuando las cosas pasan de estar en nuestras manos para estar en nuestro corazón. De tal manera, hermanos, que el hombre que posee mucho sufre porque quiere poseer más. Porque cuando tiene mucho, siempre se mide en relación a otros, y siempre hay otros que están más adelantados. El otro día estábamos conversando con unos hermanos y nos acordamos de un hombre al cual muchos años atrás me tocó hacerle clases de finanzas, matemáticas financieras. Y era una persona cercana, era amigo, tenía algún parentesco con un hermano querido. Y este hombre declaraba algo. Él decía que no tenía ningún amigo que fuera menos que él. Miren lo que él decía: no tengo ningún amigo que sea menos de él, y se refería económicamente. O sea, él catalogaba a sus amigos, pero por el dinero que tenían, y no tenía ninguno que era menos. Yo lo conocí era el jefe de una playa de estacionamiento, de benzina, ¿eh? Y pues me imagino que tenía un sueldo no bajo, pero sí modesto para las ambiciones que él tenía. Un día, uno de sus amigos, que era un tipo muy rico y transaba en la bolsa de comercio de Santiago, le dio empleo. Y al principio lo trataba pero como el suelo, el amigo. Pero él tenía una propuesta en su corazón, pues. Él quería poseer. Y pasaron el tiempo y él quedó en un cargo espectacular en la bolsa, y ganó mucho dinero. Hoy día ya está jubilado, su esposa murió hace algunos años atrás, pero él tiene mucho dinero. Y ¿sabes lo que él habla? Lo que sale de su boca hoy día, se está quejando siempre de la economía. Se está quejando de lo que le falta. Porque él tiene propiedades, tiene dinero puesto a interés, pero ¿sabes lo que le pasa? Que él se mide con otros, y hay otros que son más ricos que él. Entonces él siempre se está quejando porque cuando uno centra su vida en los deseos nuestros, en este caso él, en el dinero, nunca hay satisfacción. Siempre se quiere más. Y esa es la vida natural. Llámese cualquier cosa que sea el deseo del corazón, ¿no? Entonces el profeta le dijo: es tiempo. O sea, no es que no poseamos casa, no es que no poseamos comida o ropa, sino es tiempo para poner nuestro corazón en esas cosas. Es tiempo para gastar nuestro dinero en lo que no es pan, dice el profeta, queriendo decir el mismo principio. La idolatría es cuando cualquier persona pone eso por sobre todo, pone el dinero por sobre todo, o pone los bienes, el vestido, la ropa, etcétera, u otras cosas más pecaminosas como centro de sus vidas, ¿no? Y siempre esa persona nunca va a estar satisfecho. El que sigue sus deseos, porque siempre va a querer más. Siempre va a querer más. Siempre el alma humana está, cuando ha escogido ese camino, es que escoge el camino de la lepra. Escoge el camino de ser leproso para siempre. O sea, vivir en pecado. Esa es la condición del leproso. Y es lo que le pasó a Giezi. Por supuesto que como leproso ya no podía servir al hombre de Dios.
ese fue su despido, ¿no? Y por supuesto que tenía que vivir a las afueras de las ciudades, porque no le era permitido a un leproso vivir en la ciudad. Tenía que vivir fuera, en lugares determinados, y tenía que gritar cuando se acercaba a alguien que era leproso. Tenía que gritar que no se acercara porque era leproso. Hoy día, hermanos, nosotros tenemos muchas cosas delante nuestro que son atractivas, pero como dice la Escritura, hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Giezi escogió el camino de la muerte, y no solo para él, sino para toda su descendencia, a causa de esto sencillo, ¿no? Esta es una historia tan sencilla. Dios es un Dios sencillo, pero prueba el corazón. Y el corazón iba tras los deleites de su corazón, sus deleites, lo que él quería. Y esto lo hizo mentir en 2 oportunidades, falsear la realidad, poner palabras que Eliseo nunca había puesto, las puso en la boca para conseguir lo que él quería. Dicho esto, y habiendo leído el capítulo 5, que nos transmite la sanidad de Eliseo, perdón, el milagro de Eliseo y la sanidad de Naamán, me toca hacer un pequeño comentario en relación a la figura, en relación al pacto nuevo. Como habíamos leído la vez anterior, el capítulo, habíamos leído el capítulo 1 de Hebreos, versículo 2, donde dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿se acuerdan? Y nosotros reconocemos que los profetas es Dios el que está hablando a través de ellos. Y eso muchas veces, pero también de muchas maneras. En algunos profetas dice claramente la palabra, refiriéndose al tema central de la Biblia, que es Jesucristo. Pero en este caso, la historia es una figura para mostrarnos algo que hemos hablado. Eliseo representa el ministerio apostólico, el ministerio que viene de la resurrección de Jesucristo, de su exaltación y de la venida del Espíritu Santo. Como aquellos hombres, esos 120 hombres y mujeres que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, fueron 120 Eliseos, 120 Cristos que anduvieron caminando, y el Señor les había profetizado que ellos iban a hacer mayores obras que las que hizo Jesús mismo. Y fue así. Por ejemplo, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Nunca en el ministerio de Jesucristo la sombra de Jesucristo sanó a alguien. Pero cuando Pedro caminaba, la sombra de él sanaba. De la misma manera, las prendas de los apóstoles sanaban a los enfermos. Entonces, cuando ustedes ven cómo yo compararía a un pasaje bíblico el caso de Naamán, tendría que pensar en el centurión Cornelio, ese día cuando Pedro estaba en la azotea de la casa y tenía hambre, y Dios se le apareció en una visión, y él vio que desde el cielo se desprendía como una sábana, y en esa sábana había muchos animales y eran todos inmundos. Animales que estaba prohibido por la ley que Israel comiera. Entonces él estaba viendo eso y el Espíritu le habló. Y el Espíritu le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro contestó rápidamente: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Y luego la visión de nuevo. Y la voz: Pedro, mata y come. Y él respondía de la misma manera: yo no voy a comer comida que está prohibida en la ley, que es inmunda. La tercera vez, Pedro, mata y come.
Y en eso alguien toca la puerta de la casa. Pedro estaba en la azotea, o sea, arriba del techo, cuando vio esta visión, y el Espíritu le habla y le dice que tiene que ir con esas personas. Pero en su corazón estaba pensando, ¿qué será esto? Hermano, a veces nosotros tenemos sueños, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que uno quiere saber qué Dios le quiso decir en un momento determinado en un sueño, pero no viene la revelación hasta que suceden las cosas y tú sabes que esto era lo que yo soñé, Dios me lo mostró antes. Muchas veces Dios nos muestra antes y nos mostró eso para que sepamos que estamos en el camino y que Dios es el Señor de los acontecimientos. Y Pedro se iba preguntando mientras iba con esos hombres, ¿no? Que era el siervo de Cornelio, más, me parece, un soldado, que lo iba acompañando, y él iba pensando, ¿qué querrá el Señor? ¿Qué querrá decir la visión que tuve? ¿Qué querrá decir esto de Pedro mata y come? Entonces, cuando él llega al lugar, Cornelio se inclina para adorarlo. Y él le dice, no, yo soy hombre como tú, párate, hay que adorar a Dios. Y entonces Cornelio le cuenta el sueño que él había tenido. Y el sueño era que venía un hombre que se llamaba Pedro y que estaba en tal parte y que él les iba a comunicar palabras de vida. Entonces Pedro empieza a hablar y dice, ustedes saben cuán inmundo es para un judío entrar a la casa de un gentil. O sea, ese era el pensamiento. Pedro pensó, ¿se fija cómo no piensa? Cuando entró a la casa, entró a regañadientes, o sea, porque era la casa de un gentil y para un judío era inmundo entrar a la casa de un gentil. Y él se los dice, ¿no? Es como que alguien llegue a tu casa y te diga, perdóname, Paolita, pero que es tan inmundo entrar a esta casa, ¿no? Que sería, pero darían ganas de abrirle la puerta al tiro para que saliera por donde entró. Y eso hizo Pedro. Ustedes saben cuán inmundo es que yo esté aquí, en el fondo. Pero él vio que el Espíritu Santo lo instaba a que hablara. Y él empezó a hablar el Evangelio. Les empezó a hablar de Jesucristo. Y no terminó el sermón y el Espíritu Santo cayó sobre esa familia, ¿no? Porque se había reunido la familia del centurión, más los amigos y vecinos de él, que él había invitado, y sobre todos ellos cayó, y es la palabra que usa el Señor en la Biblia, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, igual como a nosotros al principio, refiriéndose al día de Pentecostés. Y entonces él recién entendió la visión que había tenido. En la Biblia, los gentiles son vistos como esos animales inmundos que no les está permitido comer. ¿Me entiende? En la Biblia, el mismo Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando le pide que despida a la mujer sirofenicia, les dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Para los judíos, los gentiles eran perros. ¿Y saben por qué? Porque eran idólatras. Porque no adoraban al Creador, sino a la criatura. Ellos habían sido dioses a lo creado y no al Creador. Y para ellos eran perros, ¿no? Pero entonces Pedro recién comprendió, hermanos, en la visión que había tenido, era que los gentiles de Jesucristo también habían muerto con los gentiles. Y que los gentiles, la manifestación de esa de ese hecho que era que recibieron el Espíritu Santo, la manifestación de que el Evangelio también consideraba a los gentiles, la prueba era que habían recibido el Espíritu Santo tal como ellos. O sea, ¿quién pertenece al pueblo de Dios? El que ha recibido el Espíritu Santo, ¿no?
Entonces los gentiles habían recibido el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Ya no tenían que seguir escuchando el mensaje de Pedro. El Espíritu Santo había caído sobre ellos. Esta significa la revelación de Eliseo. Muestra a la iglesia empoderada con la presencia de Jesucristo y siendo usada para predicar el Evangelio, pero no solamente para predicar el Evangelio, sino para hacer prodigios y milagros en el nombre del Señor. ¿Y cuál es el secreto? El secreto es muy simple. Cuando nosotros cantamos un cántico que dice, yo vine a adorar a Dios. Y nosotros podemos agregarle a ese canto que yo vine para que Dios me use, para que Dios se valga de mí. O otro cántico que cantamos, yo se lo canto al pastor Urra, le digo, quiero vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de Dios. Que Dios nos use, no que salga adelante nuestro pensamiento. Yo pienso, yo opino, yo creo, se fijan cómo el juicio humano se antepone a algo maravilloso, que Dios ha puesto la vida en nuestros corazones, ha puesto la vida del Espíritu y espera que nosotros vivamos conforme al Espíritu y no conforme a una mente carnal que lo juzga todo sin escuchar a su Señor. Porque sí el Señor tiene un pensamiento, sí el Señor tiene una voluntad, sí el Señor va por un carril. Mientras Naamán pensaba que Eliseo no lo había honrado, ni siquiera lo había salido a ver y se quiere mandar a cambiar, es convencido a hacer la voluntad, pero una regañadientes. El Señor lo sana ese día y viene a dar gracias y a declarar que hoy día tiene un Dios y que el Dios de él ya no es Rimón, ya no es un ídolo falso, su Dios es Jehová, es Yahvé, es el Dios de Israel y lleva tierra para que esa tierra muestra el respeto que él le tiene al Dios de Israel. Y él ya no va a adorar en el templo de Rimón, sino que va a adorar en esa tierra, ¿no? Desde esa tierra va a adorar a Dios, al Dios Altísimo. Entonces existe un paralelo entre lo que el Espíritu Santo nos quiere decir y que lo va diciendo a través de toda la Biblia. Con otros hermanos empezamos a estudiar el Ezequiel desde el capítulo 38 y 39, hablando de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Luego continuamos con Daniel y terminamos en el libro de Esdras y nos queda seguir con Nehemías. Y ¿saben? Cuando uno lee Esdras, cuando tú empiezas a leer Esdras, es todo el camino de la restauración de Israel para reconstruir el templo. Y los primeros 6 capítulos habla de la reconstrucción del templo. Y el capítulo 7 empieza a hablar de Esdras mismo. Y él llega a Jerusalén. Y dice quién es Esdras. Esdras es un erudito en la ley de Moisés. Y el propósito que Esdras tiene es leer la ley y enseñarla al pueblo. Entonces, esa es una figura preciosa porque, hermanos, el templo está reconstruido. Cristo lo hizo. Cuando Cristo se sentó en los cielos, hermanos, el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo estaban reconstruidos. ¿Qué significa esa reconstrucción? Que nos salvó, que nos santificó y que nos glorificó. Eso es algo que Dios ya hizo. Y ahora viene el ministerio apostólico, que representa a Esdras, o sea, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene por objeto que nosotros sepamos el terreno en el cual estamos viviendo. Dios nos ha puesto en Cristo. ¿Y quién nos dice eso? La palabra. Necesitamos la palabra apostólica, no los sentimientos, ni las ilusiones, ni cosas que han pasado por la mente del hombre, sino que la palabra de Dios para aquellos que han recibido las abundantes misericordias de Dios. Y debido a las misericordias de Dios, el Espíritu Santo nos ruega, os ruego que por las misericordias de Dios
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta es la posición del creyente hoy día, ¿no? Nuestra posición es en Cristo, salvados, resucitados y viviendo en los lugares celestiales con Cristo, teniendo nuestros ojos fijos en Jesús y entregando lo que Dios nos dice, que no lo entreguemos por la fuerza, sino por el ruego de Dios, en vista de su amor manifestado tan gloriosamente. Y el libro de Esdras hace esta diferencia. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, habían pasado casi 70 años desde que Ciro había dado la orden de volver a construir la casa del Señor. La casa ya estaba construida. Jesús la construyó. Jesús construyó el templo, que es el mismo Señor Jesucristo en todas sus etapas. Nos queda a nosotros ahora vivir en Cristo y contemplar la hermosura de su santidad, contemplar a Cristo, no amando al mundo. Hermanos, el encontrar las riquezas en Jesucristo es enamorarnos de Él, y el mundo no tiene para nosotros ningún valor, sino su persona, su faz. Y cuando nosotros contemplamos al Señor Jesucristo, mediante su palabra, ponemos nuestros ojos en Él y le seguimos. Y cuando le seguimos, empezamos a adquirir las competencias que Cristo tenía y su finalidad de vida. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Su propósito no ha cambiado, porque su cuerpo, que es la iglesia, tiene el mismo propósito. Nuestro propósito es hacer la voluntad de Dios. De lo único que podemos dar, nuestro cuerpo. Este ruego que hace nuestro cuerpo. Dios quiere usar nuestro cuerpo. No quiere usar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que estar rendidos al Rey de Reyes. Nuestras emociones rendidas a nuestro Señor. Nuestra voluntad rendida a Jesucristo, para que Él siga manifestando las obras de Dios a través de su cuerpo, que es la iglesia. Bendita figura la de Esdras, ¿no? Bendita figura la de Elías y Eliseo, que nos muestran el caminar de la iglesia triunfante, de la iglesia que está mirando a Cristo y que es respaldada por el Señor con prodigios, milagros y diversos repartimientos del Espíritu conforme a su voluntad. Gloria al Señor.